Y alguien hizo una pregunta, y la pregunta es: ¿cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo a un individuo lo llena? ¿Cómo saber que un individuo ha sido lleno del Espíritu Santo? Algunos dirán: no, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta porque la persona va a empezar a enredar la lengua. Va a haber una glosolalia en la persona. Entonces, algunos dicen: la evidencia es que la gente hable en lenguas. ¿En cuáles lenguas? Angelicales. ¿Y cuáles son las lenguas angelicales? En la Biblia no habla de lenguas angelicales. Sí, Pablo dice: si yo hablase, está diciendo, si de pronto a lo mejor quién sabe hablase. No está diciendo que la Biblia dice que hay que hablar lenguas angelicales. Si hablase lenguas humanas, como el día de Pentecostés, que hablaron en las lenguas de las personas que estaban en aquel lugar. Me llama mucho la atención la respuesta de este hombre de Dios. Y este hombre de Dios le dice: ¿sabe cuál es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo? Sí, la respuesta que tú tomes frente a los problemas y o sufrimientos. La forma en que respondes frente a eso va a demostrar si hay una llenura o no en ti del Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista estaba anunciando la venida del Señor y dijo que Él venía, Juan el Bautista dice: Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y más adelante dice que Él quemará la paja en el fuego, haciendo esa diferencia de el trigo. Pero ese trigo era necesario que quitara de él aquello con que había crecido, ¿cierto? La paja con que había crecido. Nosotros venimos a los caminos de Dios, y al llegar a los caminos de Dios venimos con muchas situaciones del mundo, con actitudes del mundo, con un carácter personal que como individuos tenemos. Pero al llegar al Señor, Él empieza a formar su carácter en nosotros, y lo hace a través de esa llenura del Espíritu Santo. Pero cuando la Escritura dice que el Señor nos llenará con Espíritu Santo y fuego, el fuego está representado por los sufrimientos, por las pruebas. Uno de los hombres que Dios ha utilizado durante todo este tiempo en su obra, que ya murió, que fue el apóstol de la China, Hudson Taylor. Él declaró y dijo que la primer señal de que un hombre de Dios esté de pie es cuando todos los hombres, a través de las presiones, han caído desesperadamente, pero cuando en medio de esa circunstancia ese hombre de Dios es sostenido. Y yo les soy honesto, como también un hermano en la fe, que estoy creciendo en el Señor cada día. Yo veo eso en el Señor. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos de pie en esta manera. En Efesios capítulo 6, en versos 13 y 14, dice que debemos tomar la armadura de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Muy bien. Y al final del texto nos va a decir que en medio de la batalla, habiendo acabado todo, el Señor nos mantendrá firmes. Uno va al libro de Hebreos capítulo 11 y encuentra a estos personajes que son conocidos como los héroes de la fe, y uno mira que ahí en Hebreos están recibiendo unos grandes elogios, y unos elogios muy elevados, pero uno nota que la grandeza de ellos fue la confianza en Dios. El estar en las manos de Dios en medio de las dificultades.
Y yo quiero decirte, la característica más grande de un hombre de Dios, una mujer de Dios, y no estoy hablando de esos líderes, porque es que, hermanos, qué tristeza, la gente ve que a los líderes. ¿Usted sabe a quién sigue la gente? A la fama. Entonces la gente dice, uy, ese hombre habla por televisión, ese hombre habla, es un youtuber. Youtuber se dice, es un influencer. Bueno, hoy en día son influencers un poco de gamines por aquí. No sé qué influencia, pero son que es que influencian. Ellos no son influencers, hermanos. A la gente les gusta las muertes, ver sangre, le dicen a eso como, tiene un nombre muy feo, como el morbo, esas cosas. A la gente le gusta eso, bien sea de sangre o de sexo, o de yo no sé qué. Entonces, esos son los que más ganan, los likes que más ganan. Hay que mirar esos grandes hombres de Dios, en su vida práctica. ¿Cómo afrontan las pruebas? Para decir, sí son hombres de Dios. Pero déjeme decirle que Dios nos ha llamado no a mirar esos líderes. No mire líderes, no nos mire a ninguno de nosotros, líderes grandes, pequeños, medianos, pequeñitos como nosotros. No nos mire. Mire a Cristo Jesús. Ves a leer ese Hebreos 11 que nos muestre cuando uno va al Antiguo Testamento y dice, hombre, pues, a este fue colocado como un gran hombre de fe, y este pueblo de Israel, que es un gran pueblo, cuando Dios lo llevaba empujadito ahí, atizadito, porque ese pueblo cuántas veces en contra de las cosas de Dios. Muy bien. Pero en Hebreos 11 nos habla y elogia a todos estos personajes, y uno mira que Dios les da a ellos la capacidad de creerle a Él. Fueron inspirados por Dios, fueron a través de la guianza que Él tiene, llevados para cumplir un propósito. Y ahí es donde nos tenemos que detener, el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tiene Dios para mí? Tal vez ahora la gente que haya visto el testimonio de Robin a través de redes dice, tan bobo, lo que dice no trabaja y que el Señor, que cuál Señor, que traen el Señor, pues si quiere el pastor que sea un pastor y que estudie para el pastorado y que le sirva al tal Señor, el que no conoce. Pero es que cualquiera de nosotros podemos servirle a Dios y no en el pastorado. En áreas donde Dios nos tiene, todos fuimos llamados, todos, de una u otra manera, para servirle a Dios. Entonces cuando uno lee Hebreos 11 dice que bueno, ¿a cuánto les hubiera gustado ser un héroe de la fe? Levanten la mano a todos que les gustaría ver que estuviera en esa lista de Hebreos 11. ¿A cuánto le hubiera gustado? 1, 2. ¿A cuánto le hubiera gustado estar al lado del Señor Jesús? Uno de los 12. ¿A quién le hubiera gustado ser uno de los 12? Levanten la mano a todos que hubiera querido ser uno de los 12. Amén. Qué bueno, ustedes saben que todos murieron decapitados, bailas de aceite, crucificados, perseguidos, torturados. Amén. Entonces, ¿a cuánto le hubiera gustado morir así? ¿Les gustará morir así? ¿Les gustaría hoy morir así? Se nos van los amenes. Se nos fue el impulso. Hay propósitos de Dios y Dios cumplirá. Como dice la Escritura, no, Jehová cumplirá su propósito en mí porque su misericordia es para siempre. Pero yo quiero darles una buena noticia a los hombres y mujeres de fe en esta hora. Pero quiero darles una buena y mala noticia a los que no son nada, pero están aquí, a través de redes o aquí sentados. Lo que quiero decir es que no va a recibir ningún examen o prueba la persona que no está en nada. Dice, ay, yo soy cristiano y a mí no me pasa nada. Ay, esa hermana que, ay, yo no sé, esa hermana debe estar endemoniada. Eso le caen los problemas, mejor dicho, los problemas la buscan. Ay, esa hermana que tendrá. Esa hermana está siendo probada. Así funcionan las cosas. Si usted está en la universidad, las cosas funcionan así. Usted tiene que ser evaluado, examinado, hacer trabajos, hacer prácticas, escribir y hay que escuchar a ver qué es lo que usted ha aprendido acerca de estos temas para que usted crezca y pueda ser reconocido dentro de la formación que está teniendo. Amén. Pues nosotros hemos sido llamados para ser formados por Dios. Y Dios cada día va a enseñarnos.
Y la enseñanza que recibimos de Dios va a ser colocada a prueba. Y esas pruebas en el campo de la vida normal van a ir acompañadas de tribulaciones. En medio de las tribulaciones hay una pregunta que llega a la mente nuestra y es: oiga, ¿y esa tribulación me la manda Dios o el diablo? ¿Quién tiene la culpa? La mayoría le echamos la culpa al diablo. Pero cuando uno lee la Biblia se da cuenta que a veces no es el diablo. A veces uno está reprendiendo al diablo y es Dios el que le está probando. Es un trato de Dios. Muy bien. Entonces, el pensamiento más popular en el creyente es que todo es el diablo. Todo es el diablo. Y lo hemos hablado por ahí. ¿Se acuerdan de esa ilustración del diablo que lo encontraron debajo del puente de aquí de Mallorca, llorando? Al diablo lo encontraron debajo del puente de Mallorca llorando, ¿sí? ¿Sabía eso? En la ilustración. Y ay, mira, ¿quién es ese que tiene unos cachos? Ay, pues dice cachos. Se disfraza como ángel de luz. ¿Quién es ese ángel tan hermoso? ¡Ay, qué hermoso! El diablo estaba llorando. Y cuando se le arrimaron, lloraba y lloraba el diablo. ¿Qué le pasó, diablo? ¿Qué le pasó? No, es que todo cristiano que se descarría me echa la culpa a mí. Porque todo el mundo le echa la culpa al hombre, pero la culpa no siempre es de él. Hay varias formas como entra el pecado, ¿cierto? A través de nuestra misma vida, nuestro carácter. Podemos abrirle la puerta al enemigo. Uno de los hombres que más sufrió en la palabra del Señor es Job. Y la Biblia dice que el diablo se acercó a Dios y le pidió permiso en el capítulo 1 de Job para tratar con la vida de Job. Una característica de Job: nunca culpó al diablo. Job nunca dijo que fue el diablo. Qué bien. ¿Sabe qué dijo Job por allá? Job 19, 21. La mano de Dios me ha tocado. Hablando de su desgracia. Y por allá en el 13:5 o 13:15 de Job dice que aunque Dios lo matara, en él esperaría. Porque aunque Satanás estaba atacando la vida de Job, era Dios el que estaba detrás de los telones, guiando las cosas. Y aún el mismo diablo era un instrumento en las manos de Dios. El mundo hoy está viviendo lo que está viviendo, y el mundo hoy, a pesar de que lo que estamos viviendo es algo terrible, Dios está permitiendo tantas muertes. No es que Dios la manda. A veces la consecuencia de los actos del hombre, ¿cierto?, es la destrucción. Tantos países, yo miraba las estadísticas de aborto. Hermano, no, es que el aborto es porque una mujer está enferma. Les voy a mandar al WhatsApp de la iglesia la estadística. ¿Sabe que la estadística es así, pequeñita? De la gente que aborta por causas de violación, por causas de congénitas, pero ¿sabe cuántos en los países que está aprobado, que son una gran cantidad de países, el aborto está por cualquier causa? Porque a la gente se le vino a la cabeza así. Entonces en un mapa así son otras causas, y esto es por sinvergüencería. Entonces uno dice: Dios mío, todas esas masacres de niños, porque las estadísticas son inmensas de abortos en el mundo, las muertes que están sucediendo ahora con las pandemias, Dios está detrás de bambalinas, permitiendo circunstancias. Son las consecuencias de la vida del hombre, eso ha de llegar, pero Dios lo permite. Si no fuera así, Dios actuaría. Job entendió el trato de Dios. Estaba siendo atacado por Satanás, pero entendía que Dios tenía todo el control. No le dio crédito al diablo. O era un hombre bueno, que amaba a Dios. Bueno, no hay nadie que amaba a Dios. Dios nunca nos va a abandonar. Si nosotros abrimos el corazón a Él, Él va a actuar. Amén. Entonces, no le dé el reconocimiento al adversario cuando entendemos que Dios está tratando con nuestras vidas.
Es más, muchos textos bíblicos nos van a hablar acerca de cómo Dios permite que venga la prueba y las persecuciones. Primera de Pedro 4:12, segunda de Timoteo 3:12, Mateo 5:10, etc. Nos van a hablar acerca de todas esas circunstancias que llegan. Y hay una gran ilustración a través de la Biblia que en la Sagrada Escritura está colocada por allá en Isaías capítulo 40. La coloca como testimonio. Y también por allá en Deuteronomio 32 va la Biblia a hablar de ello. Yo quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 40, al menos en el capítulo 40, el verso 31, que dice: los que esperan en Jehová, dice, pero porque viene hablando acerca de la grandeza de Dios y la insignificancia del hombre. Él dice: los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no habrá fatiga, o no se fatigarán. Muy bien. Y en Levítico 32, capítulo 32, solamente voy a tomar el versículo 11 y 12. Deuteronomio, perdón. Deuteronomio 32, Levítico ni siquiera tiene eso. Deuteronomio 32, versículo 11 y 12, nos dice: como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los levanta sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. La Biblia coloca esta ilustración de las águilas y me llama mucho la atención que usted y yo podamos mirar cómo funciona el método de las águilas para criar a sus polluelos. El águila construye el nido en las cimas de los despeñaderos a los lados de las cumbres de las montañas. Tiene una estrategia, no, preservar la vida de los polluelos. ¿Quién está detrás del asunto? En el caso de ella, el águila. Entonces ella lo lleva hasta ese lugar y empieza a entretejer un nido en aquel lugar, en donde ella va a utilizar ramas de arbustos espinosos. Cuando uno empieza a mirar esto, dice: ellos son polluelos, y esos polluelos van a ser colocados por águilas, por esta águila. Una pregunta entonces: si ella coloca los polluelos en aquel lugar escarpado, ¿en qué momento ellos van a salir de ese nido? Porque salir de ese nido que está en ese lugar escarpado significa que caen y van a morir. No han aprendido a volar todavía. Y ella está haciendo un nido en un lugar que es impenetrable para aquel animal, cualquier animal, pero va a llegar un momento donde al crecer los polluelos, ni siquiera ellos pueden salir de ese lugar porque van a morir. Caerían en picada. Tremendo eso, ¿cierto? Entonces ella empieza a entretejer el nido y trae todas esas ramas de arbustos que tienen demasiadas espinas. Bueno, cuando ella las trae, las ramas todavía son frescas. A medida que se van secando, pues van a quedar más pullantes y más fuertes. Esa es la estructura. Pero después de que eso sucede, ella empieza a quitarse las plumas que tiene en su vientre para poder con sus plumas abollonar el nido. Yo no sé cuántos de los que hay aquí en algún momento han dormido en almohada de plumas. ¿Alguien ha dormido en la almohada de plumas? ¿La ha tenido alguna vez? La sensación es riquísima, mucho mejor que dormir en algodón. Sensacional. Y entonces ellos están en aquel lugar y ya es el momento de poner los huevos. Les pone los huevos y ya tiene listo el refugio para sus polluelos y es el mejor lugar para empollar.
es un lugar seguro, no hay animales al acecho, las alas dan el calor necesario para los polluelos y ellos están en un nido totalmente cómodos. Cuando yo empecé a mirar esto y relacionándolo como la Biblia lo relaciona con Dios, con su pueblo, uno nota que Dios ha sido así de bueno con nosotros. En el momento más difícil de nuestras vidas vinimos a los caminos del Señor. Y en los caminos del Señor hay un momento donde uno dice, yo de aquí no me quiero ir. Hace muchos años en los centros de rehabilitación llegaban mucho, esto no pasó una vez, pasó muchas veces, que la gente que estaba durmiendo en una acera, en la calle, enfermos y situaciones, pues nosotros íbamos a Guayaquil y lo recogíamos, o en Santander íbamos por allá a La Rosita y lo recogíamos, en Bogotá íbamos al Cartucho y lo recogíamos, bueno, en diferentes lugares. Y cuando una persona de esta llegaba al centro de rehabilitación, pues era lo más hermoso de la vida, porque yo no me quiero ir de aquí. ¿Por qué no me quiero ir? Pues porque aquí tengo comida, dormida, medicina, me quieren mucho. Entonces en un momento como que el que está en el centro de rehabilitación piensa y dice, de aquí no me sacan ni a palo. Pero cuando esa persona entraba en crisis por alguna circunstancia, lo ponían en la cocina y se robaban las arepas y se las comían. Entonces por irresponsabilidad venían las disciplinas. Y yo pagando disciplina, olvídese, yo no estoy obligado a que ábrame la puerta a ella, pero ¿me abre la puerta o la tumbo? Déjeme decirle que cuando yo manejaba centros de rehabilitación, yo decía, centro de rehabilitación es muy duro. Hoy pienso que es más duro ser pastor de una iglesia que ser director de un centro de rehabilitación. Y veo las mismas pataletas en los hermanos. Llega el momento de la prueba, de la dificultad. ¡Ay! Yo me voy. No quiero nada con Dios. Algún hermano llama a la persona y, hermano, ¿qué pasa? No quiero nada, diga que yo no vuelvo por allá. Era mejor el mundo. Y si tuvo un problema con un hermano o una hermana, hipócritas. ¿Y qué pasa? No, esa persona está como que le colocaron la vacuna, pero no contra el coronavirus y no contra el Señor. ¡Qué situación tan difícil! La persona dice, Dios me abandonó, Dios es injusto, Dios es malo. Vea las circunstancias. ¿Por qué hay gente que vive tan bueno y ni tienen al Señor, y nosotros que tenemos al Señor no hay ni comida en la casa? Esas cosas llegan a la persona en algún momento de su vida. Me gusta lo que hace entonces el alma. Porque los pollos en una primera instancia están ahí calientes. Ya salieron de sus huevos, están calientes, necesitan comida. ¿Cómo hacen ellos? Y llega el águila y ya ha comido gusanos o los trae algo de gluten y ellos comen ahí bien bueno. Y me llama la atención porque en la vida cristiana pareciera que tenemos esa etapa. Que uno llega al Señor y uno dice, ay, tan bueno Dios. No es sino decir, Dios mío, es que a veces ni uno le dice, a veces uno tiene una necesidad y mira para arriba y dice. Y uno está haciendo así y le está tocando la puerta a uno y el Señor obrando. ¿Le ha pasado? Amén. Entonces uno dice, ay, yo no sabía que esto era tan bueno, si esto era tan bueno. Va a llegar el momento donde uno le va a decir al Señor, donde uno va a ayunar, donde uno va a orar, nada. Donde uno se va a quejar, nada. El cielo como que cerró las puertas para nosotros. Y ahí es donde decimos, no, si las cosas se hacen con Dios, entonces ¿para qué tengo a Dios? Hay gente que dice, le regalo hasta, vea, soy capaz de entregarle la vida al diablo si me da riquezas. Dios es escuchado. El niño en Cristo cree que Dios tiene la obligación de darle todo lo que pida. Y todo lo que se le den a la cabeza el Señor se lo va a dar.
¿Por qué? Porque al llegar al Señor estamos conociendo la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la provisión de un Padre que es bueno y especial, que nos tiene cosas especiales, y es que nosotros vamos a disfrutar esa leche espiritual como niños. Anhelamos la leche espiritual. Vaya Pedro habla en su 1 Pedro 2, algo acerca de esa leche espiritual no adulterada. Es fácil. Comenzar en el Señor es fácil y bueno. El problema está cuando la comodidad que nosotros tenemos nos pasa como a los polluelos del águila. El águila ya se empieza a preocupar y a decir, bueno, llegó el momento en que ellos tienen que empezar a volar y a defenderse por sí mismos. ¿Sabe qué hace el águila? Vuelve ese nido tan cómodo, tan rico, tan abrigado y tan caliente en un infierno. ¿Cómo se vuelve ese lugar en el infierno? Empieza a quitar las plumitas y empiezan a quedar las tuyas. Entonces ese lugar, usted se imagina un pollo bien gordo, bien grande, en un nido de puyas, y lo único que ve de ahí para abajo es vea. ¡Ay! ¿Qué empiezan a hacer los polluelos? Es la forma como entiende que ella les da. ¿Qué puede hacer el águila con ellos? A esas alturas, ¿qué pasará con ellos? ¡Tráiganos más comida! ¡Más! Nos pasa lo mismo. Somos con el Señor. ¡Ay, dame! Miren que en estos días estamos hablando de la oración y muchos no sabíamos orar. Porque al hablar de la oración, ay no, yo lo primero que hago es dame, te pido, necesito, vea, aquí estoy. Hoy viene a culto de oración y usted sabe que yo no vengo a culto de oración normalmente, yo vengo a pedir. Y a ver pues, y algunos dicen, ay, yo sí le digo al Señor de frente, Señor, vamos a ver qué hacemos, o me marchas o te marchas. ¿Pasa o no pasa? ¿Lo hemos escuchado o no lo hemos escuchado? Pues ¿cómo no lo hemos escuchado si lo hemos dicho todos? En algún momento cuando la comodidad se nos quita. Entonces, como que los pollos intentan acomodarse en el nido, no pueden. El nido se vuelve pequeño, estorboso. Entonces todos aquellos polluelos empiezan a competir por el mejor lugar. Cualquier parecido con la congregación no es casualidad. Las quejas, los chillidos, el dolor, las pruebas, las persecuciones empiezan a agitar a los pollos. No sabían que era dolor. Ay, hermano, así es Dios. Permite que experimentemos dolor. Ay, yo pensé que la vida cristiana era un jardín de rosas. Lo es. El problema es que el jardín de rosas tiene tremendas espinas. Te viene una rosa y la va a coger, y si no la sabe coger, se puya. ¿Cierto? Pero ¿sabe qué dice mamá Águila? Polluelos, calma, que no panda el culo. Todo está fríamente calculado. Ella ya sabe cómo es la maternidad. Dios sabe cómo es la paternidad con nosotros. Dios es el que está incomodándonos. Porque hay propósitos de Dios en la vida para que usted y yo aprendamos la lección más grande que nos puede dar Él, y es aprender a volar. Entonces llega el momento donde aquellos polluelos necesitan aprender y tienen que recibir clases de vuelo. En la vida espiritual hay principios. Y uno de los principios en la vida espiritual es que si no hay dolor, no se gana. Tiene que haber dolor. Hermanos, vea, como pastor yo he caído
En este año he caído en mi vida, pero este año me he dado cuenta que yo soy un mal pastor, porque, espero que me sepan entender, en algunos momentos he cargado a los hermanos. Yo mismo les he conseguido hasta el empleo. Y muchos de ellos que tienen empleo no quieren saber nada de la iglesia. No vienen a la iglesia. Tienen tantas cosas que hacer, están tan ocupados en eso. Y yo le he tenido que decir, Señor, perdóneme, Señor. Yo tuve que haber dejado que tú les consiguieras el empleo, que aguantaran más hambre. Porque al igual que yo, que en mi vida cristiana también en el crecimiento tuve momentos de, pues no puedo decir que aguanté hambre, pero sí hubo escasez. Que pasábamos con mi esposa y con los niños ahí como la gallina que pasaba con el pollito así mirando, y el pollito dijo, pida mía. El problema es que no hay quien pague. Yo como pastor he fallado en eso, porque le he sacado la cara por más de uno y me han hecho quedar como un zapato. No hagan eso. No hagan eso. Ahí tengo uno en un centro de habitación y me llama Pedro. Le conseguí, lo ayudamos la primera vez, le he ayudado 20 años ayudándolo. Y lo llamo centro de habitación, bueno, usted me trajo aquí a ver lo mío. ¿Sucho? Se le conseguí un centro de 1.600.000 pesos. Allá le han comido, que me falta el tip, el azúcar, las cosas. Y entonces, que si usted es mi padrillo, no hay nada suyo ya. Depende de Dios. Allá no lo van a echar mientras usted maneje. Ay, la embarré. Me hice un daño yo. Ahora me llama 7, 8 veces al día. Hoy debe estar que el celular de en silencioso. Hoy está que timba. Dios mío. Somos como los polluelos. La Biblia dice que somos peregrinos y advenedizos en el mundo. Pero estamos en este mundo y la comodidad de este mundo y el ocio nos llama la atención. Establecemos lugares de comodidad aquí en la tierra. Establecemos oasis y disfrutamos de estar. Quisiéramos estar en este momento en una playa. Estamos cómodos en el mundo y no queremos cruzar al otro lado. El tiempo de la gracia para la iglesia se está acabando. La venida del Señor está a las puertas. El mensaje que hoy no se predica es que Cristo viene y la iglesia está muerta. Amén. Hablo con diferentes pastores. Pastor, esta época la iglesia está fría. Vienen a la iglesia. Es más, vea, con honestidad, algunos me llamaron preguntándome que si hoy había comida. Y dije, no hay comida y no los veo aquí en esta mañana. Y se los digo delante del Señor. Y no es uno. ¿Hay comida? No hay comida. Ah, bueno. Ya te esperamos. Esperemos a ver si. Se lo digo con honestidad. Porque el evangelio que llama la atención es el evangelio de la prosperidad. Esas iglesias hoy están llenas. Pero hablando con pastores de sana doctrina, muy bíblicos, y dice, pastor, estamos entrando en un tiempo donde las iglesias, vea, yo les quiero contar, en Medellín hay iglesias que están cerrando iglesias. A una persona le da COVID y cierran la iglesia. Y hay iglesias cerradas así en Medellín, y con ese alcalde que tenemos que es más bien para el otro lado, que prefiere un burrito, que prefiere que la Navidad se la celebren al diablo que a Dios. Eso está pasando. Aquí nuestros hermanos vecinos están tristes, hermanos, porque está pasando un momento difícil. Hoy me decía la hermana, creo que fue la hermana Tere, de la iglesia, que por uno que tenía coronavirus, que le pudo haber dado en la empresa, en el trabajo, llegaron y cerraron la iglesia. ¿En dónde está usted? Ay, cerramos esa iglesia porque allá hay coronavirus. Y es posible que ni en la iglesia no le den. El mundo está entrando en un momento de control total. Control total. Entonces estamos en un mundo donde nos estamos acomodando. La gente está buscando la comodidad del mundo. Mientras la palabra sea cómoda, nos gusta.
Mientras nos digan que la palabra y que hay una palabra que nos van a dar hoy. Y hoy hay palabras, ¿se acuerdan? En el culto pasado, profética. ¡Uy, qué elegancia la palabra profética! Y la palabra de este año es victoriosos. Y la palabra, ¿se acuerdan el año pasado que la palabra, muchas de las tales palabras y los eslogans de las tales misiones y todo, hay una por ahí. Lo que han colocado de eslogan ha sido lo peor ese año, se les ha desbaratado todo. Y yo escucho algunas que tienen unos eslogans, estabilidad, espere que se desestabilice porque este año es el año de desestabilidad. Porque es el año en que Dios va a tratar con su iglesia. Esas palabras no son las palabras para el año que viene. Nos gusta lo divertido, nos gusta lo cómodo. Entonces nos mantenemos distraídos, ociosos. Y Dios dice, no, hay que crecer. Hay que preparar la iglesia para el rapto. Y para preparar la iglesia para el rapto, tiene que venir dolor. Tiene que venir sufrimiento. Y ahí empiezan a reprender. Ya usted no ha visto, usted no ha notado, es que algunos no lo percibimos. Los países latinoamericanos, casi todos estamos infectados por el antidios, por un concepto muy izquierdo, antidios. Y lo peor es que el papá de todos estos países ya entró al pueblo. No, esperemos que Trump va a ser. Todavía están esperando porque hasta el 6 de enero hay plazo y algunos de esos estados rechazaron a este señor. Pero hermano, para que la palabra se dé, ¿usted cree que el próximo gobernante de Colombia va a ser de derecha? Si los de derecha están haciendo de campaña a los de izquierda, con los sueldos, con las unidas, con eso, con los impuestos, ¿qué están haciendo? Entonces, ¿qué va a buscar una juventud de este país que está más perdida que el hijo de Limber en cuanto a ese tipo de cosas? Van a votar por el que les está ofreciendo lo peor, lo mejor, de todo sin trabajar, a lo Venezuela hace 20 años. Y todos dicen, sí, imagínense tener de todo. Me dio risa ayer que le estaba diciendo, les voy a dar casa a todos en Venezuela, feliz 2029 o 26. Ay, señor, ¿en qué país vive? No, es que en el 2029 es que piensa las casas. Porque vivo en una generación que no se quiere esforzar. La nueva generación que tenemos de gente joven. Pero yo no quiero hablar solo de gente joven. La nueva generación de creyentes son creyentes de mentiras. Cristianos que no oran. Cristianos que no buscan a Dios. Cristianos carnales. Cristianos mundanos, cristianos que no son firmes, cristianos que no trabajan para el Señor, cristianos que solamente son cristianos de esas puertas de las iglesias para adentro y de aquí para afuera, no son nada. Entonces Dios dice, la iglesia necesita crecer. Y para que la iglesia crezca, ha de venir dolor, ha de venir sufrimiento. Y usted sabe qué hace la iglesia moderna: reprende que el diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Reprendemos al adversario. El dolor y el sufrimiento han de llamar nuestra atención, porque hay que aprender a esperar en Dios. Hay que aprender como Job a escuchar la voz de Dios. Porque Dios quiere levantarnos como las águilas. ¿Cuáles son las lecciones de vuelo del águila? Volviendo al ejemplo. Entonces mamá águila llega al nido e invita al aguilucho que se le suba a las espaldas. Porque es muy bueno uno vivir de cuenta de los demás. Es muy bueno que a uno lo cargue. Y yo quiero decirle al
algunos padres de familia que están aquí, mueva el tarrito. Incomode a ese vago y a esa vago. Ay, padre. Más de un joven debe estar, me voy, esto está muy mal, no me gusta el mensaje. Le están abriendo los ojos a mis papás. ¡Ay, qué miedo! Que se monta el pollero en las espaldas de la águila. Y él se agarra con sus águilas, ¿cierto? Como un piñón. Ahí. Primera lección de vuelo. Se monta en las espaldas del águila y vámonos, ¿cierto? Qué hermoso es cuando el águila empieza a volar y el pollero agarrado de ella. Suben a las alturas. Pero ya cuando ha pasado por el valle, toca que el aguilucho vuele. Entonces el águila, ¿qué ha de hacer? Va a bajar en picada. ¡Fua! Y en un movimiento rápido, el polluelo queda el solo. Mover las alas. ¡Ay, qué pereza! Serio. ¡Ah! Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué esta mujer? ¿Por qué este hombre? ¿Por qué estos hijos? ¿Por qué esta economía? ¿Por qué? Y somos tan descarados que le decimos a Dios, es que ¿por qué? Descarados. Él nunca nos ha fallado. Nosotros somos los fallados. Y cuando Él siente que cierre los ojos, aparece nuevamente en las espaldas de la mamá. ¡Fua! ¡Ay, qué elegancia! ¡Qué mamá la que es! ¡La que necesita! Esta semana estaba con el pastor Sergio. Y nosotros en el centro de rehabilitación tenemos, allá arriba, centro de rehabilitación, no, allá en el albergue teníamos a un personaje de Sabaneta, uno de tantos. El vago ese tiene 55 años. La señora pues debe tener por ahí unos 30 y algo. Ella tiene POC, tiene que mantener una manguera de oxígeno todo el tiempo en sus pulmones. Y llegó este personaje al que la alcaldía le ofreció de todo. Yo recuerdo que estando allá arriba le decíamos, hermano, qué bueno, anímese, vea, eche para adelante, venga, métase, porque allá arriba tenemos un programa, métase al programa. ¡No! Venga, ¿para qué? Yo necesito es estar aquí y fumar vareta cuando pueda. Si no puedo, no la hago. Pero noto que me den papaya, es mía toda la que yo quiera. Pero hermano, un esfuerzo, el alcalde tiene la obligación. Hay plata. La administración tiene la obligación de plata. Vení, pero te están ofreciendo un proceso de resocialización, allá te exigen, oiga, que me va a madrugar, que me va a poner a voltear, cuando aquí yo como un rey. Y entonces cuando salgas de aquí, otra persona aparecerá. Yo estaba en manos de la mamá de él, estábamos dentro de la casa de la mamá de él, y llegó el personaje. Le iba a decir bandido, yo llamo bandido, que no es bandido. Es un muy bandido por lo que les voy a contar, pero es un sinvergüenza. Y entonces llegó la señora y se asomó. ¿Qué pues? ¿Es qué? ¿Hay plata o no hay plata? No te puedo dar plata. Y estamos hablando con ella. Él está tirando azúcar. No hay plata, esa es la mamá que uno tiene. Desgraciada, sinvergüenza. Así le decía, así son palabras de personaje. Vea la mamá que yo tengo. Y esa casa que tiene es mía porque la dejó, yo no sé quién, un familiar, una tía, no sé qué. Y es mi casa, está dentro de mi casa. No paga ni los servicios, ni el impuesto, ni el arriendo. Y el trato a esa pobre señora empezó así. Yo digo, venga, yo salgo y le digo, ¿cuánto es 2 más 2? No. Y yo la vi tan cardíaca que le dije, no, yo no salgo. Pues cuando el individuo se fue, quedó ella así. No, Carlos, venga para acá, oramos por ella. 5 minutos. Entonces, ¿qué? ¿Hay o no hay dinero? Desgraciada a la mamá. A los otros 5 minutos, ¿qué hubo desgraciada? Uy, eso es como para salir a una pena. Les doy. O sea, ese es el sentimiento humano que hace eso. No es lo mismo con Dios. Aquí hay unos que pastor, que nada.
Y le dicen a los hermanos, ay, ve, ¿qué pasó con fulano? No, está yendo a tal lugar porque allá hacen milagros. Allá le echan oro en las manos. Allá sucede tal cosa. Allá está diciéndole a Dios, ¿qué hubo pues? ¿Por qué me tienes abandonado? Ah, donde ya hermoso está. Invítelo a almorzar. Allá están buscando cosas porque no han aprendido a volar. Porque sus vidas son unas vidas mediocres. Pero Dios es lindo. Dios no es como la abuelita aquella. Él no se pone en crisis. Sencillamente ellos empiezan a gritar allá y dicen, estoy ocupado. Y a veces me dice, estoy ocupado. Uno es gritando, Dios, 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 Señor. Y el Señor allá, pobrecito, tiene que salir de ese nido. Todavía hay otra plumita, quítenle la otra plumita que tienen en el nido. No es el diablo, que yo reprenda al diablo. Otra pluma que me quitaron. ¡Ay! Yo lo digo riéndome, pero yo soy uno de esos aguiluchos. He vivido como uno de esos aguiluchos en mi vida, en los momentos donde grito, clamo, y el Señor dice, tienes que aprender a mirar hacia arriba. El proceso con el aguilucho cada vez es más duro, y el aguilucho al final aprende los principios del vuelo, y al final agradece a esa águila porque llega el momento donde ella les dice adiós, no se vuelve a ver, ahí los dejo, chao pescado. No podemos nosotros responder como esos aguiluchos al llamado de Dios. Dios quiere que tú y yo ascendamos a las alturas de águilas. Isaías lo está diciendo, pero no es así, no es fuera del contexto. Si vas a Isaías, vas a dar cuenta dentro de Isaías que hay varios periodos que vive el pueblo de Israel, donde Dios les estaba diciendo y donde Dios iba a aplicar la lección en forma didáctica, porque Dios los deja a ellos entrar en periodos de cautividad, de necesidad, de esclavitud. Porque sí, aunque la Biblia enseña que nosotros seremos bendecidos por Dios, hay hijos de Dios que hoy son esclavos. Hay hijos de Dios que hoy están pasando momentos de esclavitud, de necesidad, y trabajan duro como esclavos. Y la remuneración es la remuneración de un esclavo. Muchos tienen una mayordomía miserable. Les da dolor responder a Dios por lo que Dios les ha dado. El Señor nos da, y como buenos mayordomos del Señor y personas que hemos sido formadas por el Señor, entendemos que el Señor sostiene su obra, por ejemplo, con el día. Muchos no lo hacen. ¿Qué hace Dios? No hay problema. Usted no lo quiere hacer, no lo haga. Sufra. Viva momentos difíciles. Gente que no lo hace para Dios y les entra un problema mayor. No les alcanza el dinero porque se les va por allá con el producto, porque se llevan cargas de otros. Siempre están pobres. No entienden a Dios. Entonces, ni en la parte económica, ni en la parte social, en nada. Entonces vendría la pregunta, ay Dios mío, esas pruebas, y yo quiero hablar en esta parte, segunda parte y final. ¿Por qué Dios permite que eso venga a nuestras vidas? En muchas ocasiones las presiones producen expansión. El salmista dice por allá en el Salmo 4:1, estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y para David fue muy duro porque estamos recordando momentos de su fracaso. Y en medio de la dificultad Dios le hizo ver a él lo que había en el corazón de David. Adulterio. Y los juicios que vinieron sobre David fueron terribles. Imagínense, su propio hijo Absalón usurpar el trono, medio pequeña.
Y tener David que salir y huir al exilio después de ser lo que fue. ¿Ah? Se la acuesta con todas las concubinas que él tiene delante de todo el pueblo. Una humillación para un hombre que ha sido rey. ¿Usted se imagina a alguien que tiene el poder caer del poder? Aquí en Colombia hay gente poderosa. ¿Usted imagina uno de esos poderosos caer de donde está? ¿Sabe qué sucedió en los años 70 en Wall Street? Cuando cayó toda la economía americana, los ricos de Estados Unidos se colgaban, los encontraban suicidados, a todos. Una gran cantidad de ricos, pero cantidades se colgaban, se asesinaban. Entonces, al salir corriendo David, Dios permite que sea ensanchado. Los problemas de David sí fueron resultado de la maldad. Vinieron juicios de Dios, pero esos juicios hicieron de David un hombre mucho mejor. Esos juicios sobre la vida de David lo formaron. Que las pruebas para nosotros, hermano, son muy lindas. Las pruebas nos tienen que formar. No nos gustan las pruebas. Pastor, yo pensé que el mensaje del 31 era mata, que Dios perdona. Es que el año que nos viene no es un año fácil. Y es donde Dios a su iglesia la va a tratar. Algunos van a caer de la gracia. Ya está cayendo de la gracia del Señor. No hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia del Señor en general. Porque algunos que nos visitan hoy o que tienen contacto con otras iglesias están viendo lo mismo. La situación no es una situación diferente. Cuando somos probados, porque acabamos de hablar del propósito de las pruebas, ¿no? Uno, que nos llevan a la expansión. Dos, nos examina, pero también nos humilla. Porque nosotros tenemos que saber, mostrarnos a nosotros mismos si lo amamos. Juan 6. ¿Qué poca gente seguían al Señor? Por los panes y los peces. Yo recuerdo cuando comenzamos el ministerio de la corporación del hermano con mi papá, pues es el que comenzó, nosotros llegamos después. Qué gentío en los cultos. Teníamos 250 internos. La plaza de Flores no nos alcanzaba. La iglesia de mi papá pudo haber sido una iglesia más fuerte en el momento de eso. Pero usted sabe qué pasaba cuando terminaba el culto. 80 personas, 70 personas, 60 personas el pasaje. El día que se acabó el pasaje, esas 80 personas no lo traen. Más o menos. Así somos con Dios. ¿Cuál es el truco para que la gente vaya a las iglesias? Perdón el término. Tengamos una noche de poder. Cultos de poder, los martes de poder. Todo el que venga va a recibir sanidad. Todo el que venga va a recibir prosperidad. A todo el que venga le va a llover oro en las manos. Se llena. Pero cuando hablamos de palabra, de que vamos a tener estudio de la palabra, miraba el domingo pasado de todos los estudiantes del Instituto Bíblico y yo decía, ay, ¿dónde están? Preguntaban nada. Y de las personas, hubo personas que, pastor, y no va a haber Instituto Bíblico. Sí va a haber. No vino. Ni molestó y que el instituto, y a ver el instituto. Y no vino. Pero no es una persona, eso pasa. Dios permite las pruebas. En el pueblo de Israel vinieron momentos difíciles. Pero los momentos difíciles, por ejemplo, cuando estuvieron en Egipto. Hermano, el apretón que tuvieron ellos cuando vinieron las plagas sobre Egipto. ¿Usted cree que los únicos que sufrieron fueron los egipcios?
los mandaron a recoger, a hacer más ladrillos con menos paja. Y tenían que trabajar el doble porque tenían que ir a buscar la paja porque no se las iban a dar los egipcios. Se les duplicó la cosa, se les puso más difícil. Uno de esclavo, bien llevado, viviendo en los tugurios de Egipto, que era en Gosén. La situación bien apretada. Y fuera de eso, para ajustar, había que trabajar el doble y ser más maltratados. ¿Cómo vería el pueblo Moisés? ¿Para dónde va Moisés? ¿Para dónde el faraón? No lo mande, que no vaya. Ay, no, va a venir más problemas. Otra plaga para los egipcios, más problemas para el pueblo de Israel. El mundo está siendo probado. El mundo está siendo tratado. Esa pandemia, hermano, está haciendo su labor. Pero las tribulaciones, siempre Dios habla a través de Moisés diciendo que Dios ha enviado esta prueba para hacerte bien. Entonces, cuando Dios planea bendecir a un hombre o a una mujer de Dios, Dios va a permitir que vengan pruebas. Si tú quieres que Dios te bendiga, estás buscando la bendición de Dios, la estás alcanzando. Porque Dios te está puliendo para la obra en la que te hay colocado. También he notado en el camino de la vida cristiana que algunos en el pasado empezaron a servirle a Dios. Tú no los veías en este lugar para las que sea. Pasaron los años, están muertos, no sirven en la obra del Señor, tienen el talento escondido. El mundo los ha robado. En Deuteronomio 8:17 habla acerca de las pruebas de Dios. Permite las pruebas, dice que para que no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza. Entonces Dios permite que nosotros seamos probados. ¿Sabe cuál es el problema cuando a veces Dios da expansión? Que el orgullo sale a flote. La iglesia, palabra de revelación, la obra de Dios. Somos la obra de Dios, nosotros somos los que llenamos el Coliseo. Nosotros somos los que llenamos el Parque Sabaneta. ¿Y quiénes son los pobres 8 o 10 que hay allá? ¡Ay! Es que la obra de Dios. Pobrecitos. Esta es la iglesia del Señor de Sabaneta. Vergüenza. Que Dios tiene que decir, si la situación es así, toca bendecirlos. Vean que el diablo se le acerca a Dios y le dice a Dios, Job te sirve por la razón de que tú bendices con muchas riquezas materiales. Porque estoy leyendo una Biblia del paráfrasis. Y entonces le dice el diablo al Señor, quítaselas y verás que Job te maldice. Entonces le dice Dios al diablo, a Satanás, hágalo. Por allá en capítulo 1, versículo 20. Entonces Satanás viene y destruye los rebaños, las riquezas, el ganado, los hijos, las propiedades. ¿Qué hace Job? Versículo 20. Cayó en tierra y adoró a Dios. Tremendo crecimiento de Job. Si usted hubiera sido Job, pregúntese, si usted hubiera sido Job y Dios permite, es que es más, usted puede estar viviendo alguna bobadita ahí, como cualquier cosita, que lo echaron del trabajo, las vacas y el ganado, se le varó el carro, se le varó la moto, se le chuzó, tiene las llantas más lisas que no le ha podido sacar a técnico mecánico. Tiene partes hasta para y no pudo pagar todo eso que acabamos de pasar, que todas esas pruebas. Todas esas pruebas. Está siendo probado por Dios. Está siendo bendecido por Dios. La bendición del Señor te está alcanzando.
¿Qué hizo Job? Lo que tú y yo tenemos que hacer: adorar a Dios. Este es un año donde necesitamos más tiempo de oración, más tiempo de búsqueda del Señor, porque es un año donde Dios va a levantar, pero para levantar va a permitir que vengan situaciones difíciles. Bueno, al final de la vida fue bendición, ¿no? El Señor le duplicó todo lo que él tenía por allá en el Salmo 42, el Job 42 no lo dice. Dios le dio una doble porción. Y hablamos al comienzo, ¿qué se necesita? ¿Cuál es la evidencia de la llenura? Que en medio de las pruebas Él es siempre glorificado. Porque en medio del dolor podemos experimentar más a Dios en nuestra vida. Dios se va a ver más en nuestra vida. ¿Pero para qué se va a ver? ¿Para que lo vean en nosotros y nos engrandezcamos? ¿O para que Dios se engrandezca en ellos? Porque es necesario que nosotros menguemos para que el Señor crezca en nuestras vidas. El salmista David llega a decir esto en medio de la aflicción que experimentó. Él afligió mi fuerza en el camino. Salmo 102, versículo 23. Entonces, cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor que haga algo en nuestras vidas, el Señor dice: ¿quieres que yo lo haga? ¿Estás dispuesto a ser reducido hasta debilidad? Que es una dependencia total de Dios. A soportar las pruebas y sufrimientos. Hace unos días escuchábamos el testimonio el 24 y uno de los hermanos que dio testimonio nos contaba, bueno, me contaba después a mí, me decía: pastor, yo me retiré de esa empresa porque en esa empresa, para estar bien parado en ese lugar, debía de vender mis principios cristianos. Y se retiró, sí. No faltó que no se retire, consiga otro empleo primero. Primero mi fe. Está loco. Debió haberse aguantado ahí, que tuvo que ser tramposo, o sea, lo que tuvo que ser mentiras, que las diga, que tuvo que engañar y engañe. Dios sabe, Dios conoce el corazón. Ese es el cristianismo de hoy, de muchos hoy. Qué hermosura de vida, ¿no? Si yo camino con Dios rectamente, Dios caminará rectamente. ¿Y qué tal que José se hubiera acostado con la mujer de Potifar? Y le fue muy mal a la guandoca, a la cárcel. Pero Dios formó, porque él también tenía ese problema de que en el momento de la expansión, San José. ¿Quién es ese San José? Nos encanta eso. Como pastores, líderes, y a los líderes de la iglesia, ¿quién es? El líder de líderes, el rey de reyes. ¿Quién viene? El pastor. ¡Ay, el pastor! Sí. Y el pastor ahí. Somos llamados a servir. No somos más. Amén o no amén. Entonces hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, Pablo, en la experiencia de él, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, es donde él habla de esa... Y hablando de las características del liderazgo, no me voy a detener ahí por el tiempo. El Señor a través de él nos habla de varias cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera, el orgullo. No puede haber orgullo en nuestros corazones. A veces la relación con Dios nos hace arrogantes. Oh, yo lo siento, yo tengo el poder de Dios, imán. Él está con nosotros. Y todo lo que tocamos Él lo va a bendecir. Pero es Él, eso no es para nosotros. Amén. Hay que aprender a depender. Esa sería otra. En y para Dios. El Señor nos humilla. No es fácil ser humillados por Dios. Amén.
gloriarnos en las tribulaciones. A mí me gustó tanto la actitud que tomó mi esposa ayer, todo el día hospitalizada, pues allá que el EPS, que vaya para allá, que tal, regañada por los médicos, usted tiene que arrancar llaves por urgencias, que no hay que esto, que lo otro. Ah, bueno, sí, está bien. Y cuando yo, ¿cómo está mi amor? Perfecto. Bendición. Estoy en la mano de Dios. Por allá, como a las, ¿qué? 11 de la noche, antes de venir, pues, puro sueño. No, vaya para la casa, este sueño dura como 4 o 5 horitas. Pero está muy bien. Gloria a Dios. Dios lo permitió. Gozosos en la situación. Amén. Como si nada hubiera pasado. Cuando fuimos por ella, ya como a las 7 de la mañana, 6 y... Hola, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Qué te hicieron? Me pusieron feo. Pero de aquello, nada. Y entonces, no, me mandó para la casa. ¿Cómo así? Somos siervos de Dios, un momento, los voy a demandar porque usted... No, está bien. Hicimos lo que tenemos que hacer. No, y hay más de uno que me está diciendo, hoy ganaste pastor, usted es un siervo, usted tiene que pedir los derechos. Gloria a Dios. Dios sabe cómo hacen las cosas. Él puede hasta actuar. Y esa noche fue una noche de ver el carácter nuestro y ver cómo actuábamos. Amén. Nos gloriamos. Son momenticos, eso no es la gran tribulación, son momenticos de situacioncitas. No es la gran panacea. Amén. Estamos en las manos de Dios. Amén. No, voy a predicar 20 minutos porque es que no dormí mucha noche, entonces ustedes me entenderán. Estamos en las manos de Dios. ¿Nos gozamos de Dios? Amén. Él tiene que tratar con nosotros. Entonces hay que aprender a gozarnos en las tribulaciones. Romanos 5:3 dice que la tribulación produce paciencia. Y eso es lo que nosotros, todos nosotros, lo que escaseamos, de lo que escaseamos. Filipenses 2:3 habla de que nosotros tenemos que caminar y obrar y colocar nuestro querer y hacer según su buena voluntad. ¿Qué querrá Dios de nuestras vidas? Ahora hablamos de los apóstoles, ¿no? Pero es verdad. ¿Cuántos médicos han muerto este año? La estadística estaba como que en 20, ¿cierto? Pero personal de la salud ha muerto mucho, pues son muchas las auxiliares, los enfermeros en Colombia. Un buen médico, ¿usted cree que renunciaría a ser médico? ¿Renunciaría a atender gente con coronavirus? Si él sabe cuál es su función, lo haría. ¿Por qué renunciamos a Dios? ¿Por qué renunciamos a servir a Dios? ¿Por qué renunciamos a la vida cristiana? ¿Sabe qué hacen las aflicciones? Unos a la derecha y las cabritas para la izquierda. Dios separa a los escogidos de los llamados. En Isaías el Señor le dice a Isaías por allá en el capítulo 48, además del artículo de trato de Dios con su pueblo, lo que hablamos ahora de las águilas. Dios le dice a Isaías, yo te he escogido en horno de aflicción. Dios, que Dios reprenda al diablo. Eso no es Dios. Aflicciones, si Dios nos llamó a vivir bueno. Nosotros tendremos un lugar donde estaremos siempre con el Señor. Pero en este lugar somos peregrinos y advenedizos. A medida que somos probados, vamos a crecer en experiencias y madurez. No hay nada mejor que la experiencia. Amén. Amén. Hay gente que para muchas cosas tiene experiencia. Y la experiencia es muy linda, ¿cierto? Uno va donde una persona que tiene experiencia y necesita que arregle alguna cosa, arregle este teclado.
Y el que tiene experiencia le dice a uno, ah, sí, bueno, venga mañana por él. Ah, eso sí, el arreglo del piano vale 500.000, 800.000, pues de eso. Y no faltará el que dice, yo conozco un pelado muy chévere, ese estudió electrónica, ese se lo arregla en 200 y ese se lo destapa a uno, le daña piezas y le hay que dar 3 millones por el arreglo. La madurez, el aprender. ¿Cuántos de aquí queremos ser maduros? Y cuando empieza el Señor a tratar con nuestras vidas, decir, ah, tranquilo. ¿No ha pasado que tú estás pasando por una gran prueba y el Señor te dice, no te preocupes, no hay problema? Las pruebas no te pueden enloquecer, las pruebas no te pueden afligir.